Buenas tardes, queridos estudiantes de cirugía 2. Hoy nos toca hablar de la pared abdominal, ombligo, peritoneo, epiplón y retroperitoneo. Pero antes de nosotros iniciar este tipo de conversatorio, es importante decirle que aquí este instrumento que ustedes ven en la diapositiva es el instrumento más utilizado por cirugía general y es el bisturí, el cual consta de dos partes: el mango y el escarpelo. La posición correcta del uso de este instrumento es la que ven en la diapositiva. Observen que el mango se encuentra descansando y sobresale de la región dorsal de la mano. Nunca se debe apoyar el mango en la región palmar. Hay diferentes terminologías que debemos de ir comprendiendo para poder ubicarnos en una disección anatómica quirúrgica y localizar una lesión, un órgano que sea. Lo importante es que todos debemos saber, primero, qué es superior en anatomía. Lo superior es todo lo que va hacia la cabeza. Lo inferior es siempre la parte de abajo. Lo lateral, aquí es importante que todos reconozcamos lo siguiente: lo lateral es lo que se aleja de la línea media. Un ejemplo de esto es que si ustedes quieren localizar, siempre tienen que tener un punto de referencia para poder referirse a eso. Y por ejemplo decimos que la mama está lateral al esternón y el esternón está medial a la mama. Ahora la mama entonces respecto al brazo está medial y el brazo está lateral. ¿Comprenden esa situación? Siempre hay que tener un punto de vista, de referencia, para poder referirnos a esa parte. Luego el término inferior, que dijimos que es la parte más hacia abajo, la parte de abajo. La lateral, la medial es lo que se acerca a la línea media. La ventral es la parte de adelante. La caudal es como un río. Recuerden que el río, el cauce del río va desde la parte superior hacia la parte más inferior. Por lo tanto, lo caudal es la parte inferior. Lo craneal, al igual que lo superior, es la parte de arriba, es la parte superior también. Y lo dorsal es la parte de abajo, la parte que está debajo de un punto de inflexión para un médico, cualquier tipo de médico, son las circulaciones. Circulación mayor, circulación menor. Debemos de hacer referencia en esta diapositiva. Observen cómo desde el ventrículo derecho salen las arterias pulmonares. Ustedes ven, arterias. Aquí es importante referirnos en que es la arteria, ya por la consistencia elástica de ella, que resiste la resistencia de presión que le envía el corazón derecho. Pero la sangre que lleva es una sangre poco en oxígeno. Siempre se equivocan muchos médicos, estudiantes respecto a eso. Entonces, las arterias pulmonares llevan sangre con poco oxígeno. Al contrario, luego que llega al pulmón, regresa por la vena pulmonar, en este caso vena, ustedes ven, pero la vena entonces viene ya acompañada de sangre con mucho oxígeno. Aquí tenemos la diferencia para que deben de comprender que las venas pulmonares traen sangre rica en oxígeno y la arteria pulmonar llevan sangre con poco oxígeno. Siempre en eso hay mucha confusión. Otra parte que todo médico debe saber es esta otra situación que tenemos de la circulación cerebral. La circulación cerebral, aquí tenemos, mira, la parte ya posterior, como viene la arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda, forma la arteria basilar. Luego la arteria basilar tenemos la cerebral posterior, derecha, izquierda, y la comunicante posterior
derecha e izquierda. Para que se forme el polígono de Willy, que no es más que la formación, la confluencia de 7 arterias. Es una pregunta que todos debemos saber. ¿Cuántas arterias tiene el polígono de Willy? 7 arterias. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos las dos cerebrales posteriores, las dos comunicantes posteriores, las dos cerebrales anteriores y una comunicante anterior. Entonces la cerebral anterior, que viene de la carótida aquí, sigue anterior, sigue derecha, la anterior izquierda, y entonces ahí encima viene la comunicante anterior. Y ese es el polígono de Willy, que no es más que un pentágono. Con la embriología de la pared abdominal, yo quiero hacer una referencia a estos tipos de fases antes de que se forme, para que ustedes vean. Desde la fertilización, que es el primer día, pasando por toda esa etapa que ustedes están observando aquí, hasta el 12º día, en la cual es que se vienen a formar las capas que tiene el embrión. Tiene 3 capas, como ustedes ven, un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. El mesodermo, dividido por la placa lateral, entonces tiene 2 partes. El mesodermo es la placa somática y la placa esplánica. La esplánica es la que va a formar el tubo digestivo, y la somática es ya la que nosotros vamos a entrar correctamente para la embriología de la pared abdominal. Aquí tenemos la pared abdominal. Hablando del abdomen, es la cavidad comprendida entre el diafragma y el piso de la pelvis. Aunque algunos anatomistas entonces la dividimos en abdomen y pelvis, trazando una línea aquí para decir que los órganos pélvicos. Pero en cirugía siempre hablamos de cavidad abdominal, que viene desde el diafragma superior, el piso de la pelvis inferior, lateral, anterolateral, estos músculos, que es lo que vamos a ver correctamente, los anterolaterales, el músculo anterior, la pared, la columna por detrás posterior y los músculos dorsales. En la iniciación de la cirugía, nosotros debemos de comprender que aquí es donde nosotros, la cirugía general, aborda casi todos los procesos quirúrgicos en el área abdominal. Por lo tanto, es importante la anatomía quirúrgica conocer cuáles son las capas. Nosotros tenemos 9 capas en la pared abdominal anterolateral, que son, siguiendo de la superficie hasta la profundidad, de piel, el tejido cerebral subcutáneo, las fascias superficiales. Es importante hacer un asterisco aquí en las fascias superficiales, porque si nosotros llamamos el tejido cerebral subcutáneo, que es la grasa, pero que generalmente viene envuelto en una fascia, que es la fascia de Campers, pero nosotros dividimos, la sacamos esa fascia de Campers y la aplicamos como fascias superficiales y la dividimos en 2. La de Camper, que es la más superficial, y la de Scarpa, que es la más profunda. Luego entonces vamos nosotros a tener los músculos anchos, anterolaterales. Empezando por el primero, el músculo y aponeurosis del oblicuo externo. Anteriormente lo llamaban el oblicuo mayor, ya es el oblicuo externo. Luego le sigue el oblicuo interno y al final el transverso del abdomen. Entonces el transverso del abdomen luego viene una capa muy importante para nosotros los cirujanos, que es la fascia endoabdominal. Esta fascia endoabdominal tiene diferentes nombres. Aquí en el abdomen nosotros llamamos la fascia transversalis. La fascia más resistente, como ustedes verán más adelante, para las hernias, que es una de las partes más importantes para nosotros hacer la reparación. Luego de la fascia transversal, y entonces tenemos el espacio preperitoneal, que hay una grasa, y luego el peritoneo parietal. Ahí tenemos las 9 capas. Recuerden entonces que la capa más superficial es la piel y la capa más profunda es el peritoneo parietal.
Esta es lo que le estaba hablando en sentido de las capas: piel, fascia, de escarpa, de camper, de escarpa, los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, fascia transversal, la grasa peritoneal y el peritoneo. Deben de aprenderse correctamente ese orden para que puedan ir diseñando las paredes del abdomen. Miren los músculos ahí como nosotros se los tenemos que presentar para que ustedes lo observen. Pero aquí sí ahora vamos a hablar de la parte anterior, que es el músculo recto abdominal. Parte anterior, los rectos abdominales, que van desde la pensifoide, los últimos arcos costales, hacia el pubis. Pero ahí lo que más nos interesa a nosotros es la formación de la vaina de los rectos. La formación de la vaina de los rectos nosotros la vamos a distribuir en la parte, en los 3/3 superiores, en la cual tanto la aponeurosis del oblicuo externo como la hoja posterior, la hoja anterior del oblicuo interno pasan por delante. Y por detrás entonces, como en una vaina de ese músculo, va la hoja posterior del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso del abdomen. Y en la parte inferior, del tercio inferior, toda la aponeurosis pasa por delante. Y ese punto es que yo quiero que ustedes vean señalarle aquí. El punto en el cual toda la aponeurosis pasa por delante del músculo es, aquí tenemos la línea semicircular. No confundir la línea semicircular con la línea que está aquí en las líneas semilunar. La semicircular es la línea que demarca el paso de toda la aponeurosis hacia la parte anterior del músculo recto abdominal. Y la semilunar no es más que la parte lateral del músculo junto a formar la aponeurosis. Por ahí es donde entran casi todos los vasos. Las arterias, tenemos dos grandes arterias, que son la arteria epigástrica superior, rama de la mamaria interna, y la epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa. Todas se unen a nivel una con otra y forman un cortocircuito. Importante que ustedes sepan esa otra parte. Miren aquí cómo están formadas correctamente. La epigástrica inferior y la epigástrica superior. Las anomalías de la pared abdominal podemos dividirla de la siguiente manera. Las congénitas, las hernias umbilicales, como son el ónfaloceles, la gastrosquisis, la hernia infantil y la hernia adquirida. El ónfaloceles es un defecto central. No tiene piel, pero sí tiene ano. La gastrosquisis es un defecto lateral sin piel ni ano. La hernia infantil, entonces sí ya es aquella que nace de 1 o 2 semanas después del nacimiento y sí tiene piel. Y la adquirida, la hernia umbilical adquirida, es aquella hernia que aparece luego de las 2 semanas. Las que se derivan entonces del conducto ófalo-mesentérico, que son también adquiridas, tenemos los quistes, la fístula, pero lo más importante que nosotros debemos recordar y que lo vamos a tratar después para cuando estemos en hernia inguinal, en el intestino delgado, es el divertículo de Meckel. Mírenlo aquí, que tiene la famosa regla de 2. Luego lo vamos a dar en otro capítulo más adelante. Las anomalías ahora que dependen de la alantoide son el uraco, que es lo más importante, y como esto viene de la alantoide, es importante que la parte más craneal de la cloaca, sabemos que tienden a malignizarse. El uraco generalmente por eso hay que hacer cirugía, por el problema de la malignización. Las anomalías adquiridas son la diástasis de los rectos. La diástasis es importante conocerla, que no es una separación, porque en la línea alba, que es la línea que une el músculo recto anterior, recto abdominal derecho y el izquierdo,